Los aportes de la biología. Las vacunas. Orígenes. Dicho de forma breve, la vacunación es una medida consistente en la administración de un preparado, la vacuna, con el objetivo de evitar la aparición de las enfermedades habitualmente infecciosas causadas por el microorganismo frente al que se vacuna. Se suele decir que la persona vacunada está inmunizada frente a ese microorganismo concreto. La historia de las vacunas se remonta a la antigua China, donde existen escritos del siglo XI en los que se hace referencia a una forma primitiva de vacunación conocida como variolización, que es la inoculación del pus de la viruela para provocar esta enfermedad en una forma atenuada e inmunizar hacia el paciente. Aunque un cierto número de vacunados contraían la viruela en una forma grave y morían. La palabra vacuna proviene del latín vaca, lo que indica que las vacas estuvieron involucradas en el proceso de invención de la primera vacuna. El médico rural Edward Jenner inventó en Inglaterra la primera vacuna contra la viruela. De hecho, la palabra vacuna surge precisamente de sus trabajos. Lo que hizo Edward Jenner fue, a partir de ver la enfermedad de la viruela en las vacas, utilizó este virus y se lo introdujo a un niño. Y cuando vio que su cuerpo compuso rápidamente anticuerpos, comprobó su teoría. Hacia el siglo XIX, este método era ya comúnmente realizado en Europa y Norteamérica. Después de Jenner, otro personaje muy importante en la historia del desarrollo de las vacunas fue Louis Pasteur, quien descubrió la vacuna contra el cólera y la rabia y además su trabajo permitió demostrar que se podían tener vacunas cultivables en el laboratorio por métodos experimentales. Un tipo de vacunas son las vacunas de microbios completos, en la cual se emplean vacunas vivas atenuadas. Una de sus principales características es que inducen una fuerte inmunidad duradera y de tipo humoral, que son anticuerpos, como celular, células. Otras vacunas, aunque son menos efectivas, son las que utilizan los microorganismos muertos. Estas tienen la ventaja de no presentar la posibilidad de reversión a la patogenicidad. Un problema en la producción a gran escala de vacunas es que existen microbios que no pueden cultivarse o que se cultivan con dificultad, de manera que se aumentan los costos y disminuyen la viabilidad de la producción de las vacunas. En la actualidad se emplea tecnología genética para transferir genes de diferentes moléculas que pueden producir respuesta inmune en organismos de fácil crecimiento como bacterias, por ello el nombre de recombinantes, por la combinación de genes en dos organismos diferentes, el gen del interés del agente patógeno y los genes de la bacteria. Esta posibilidad rápidamente encontró una aplicación en la vacuna contra el virus de la hepatitis B, en donde se purifican partículas virales carentes del material genético del virus, lo que involucra que no es capaz de producir infección o daño. La vacuna obtuvo el permiso en 1986 y se creó así la primera vacuna recombinante. Esta vacuna es reconocida además por su capacidad para prevenir el cáncer hepático resultante de la presencia del virus en el individuo. La ventaja de este tipo de vacuna es que puede inducirse a las bacterias recombinantes a que aumente la producción de las proteínas deseadas, facilitando así la purificación del antígeno recombinante. Además, estas proteínas recombinantes son mucho más seguras ya que no hay posibilidad de contaminación con los elementos que brindan la facultad de iniciar la enfermedad. Sumándose a estas ventajas tenemos otra que resulta muy interesante, ya que existe la posibilidad de hacer que la administración de estas vacunas se realice vía diferentes mucosas, empleándose los portadores adecuados de la vacuna, vectores, entre los que se han propuesto bichos muertos que no sean de tipo tóxico, bacterias y virus, bacterias disfrazadas del bicho malo en cuestión, partículas de materiales sintéticos cubiertas con la vacuna e incluso plantas transgénicas que puedan simplemente ser ingeridas. Los nuevos usos de las vacunas incluyen no solo la cura de la infección o su prevención, sino la prevención de las secuelas serias que se presentan como resultado de dicha enfermedad. La vacuna del VIH es un buen ejemplo, ya que su uso está motivado también por la prevención del cáncer hepático. Se propone que otra aplicación de estas vacunas sea prevenir enfermedades debidas a problemas de autoinmunidad o bien a inmunidad hiperreactiva, como la que propicia el asma y las alergias. Las principales vías de administración de las vacunas son oral, de interés cuando el antígeno es un agente de ubicación digestiva, inyección parenteral, intradérmica, subcutánea o intramuscular, escarificación o lesión de las capas más superficiales de la piel sobre la que se deposita el inóculo, como la viruela, o nasal. ¿Cómo funcionan las vacunas? Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando los microorganismos como virus o bacterias lo invaden. Las vacunas lo exponen a uno a una cantidad muy pequeña y muy segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos.
Su sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si uno está expuesto a ella posteriormente. Como resultado, uno no resultará infectado o tendrá una infección más leve. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Las vacunas son esenciales, ya que los recién nacidos, los bebés y los niños pequeños constantemente están expuestos a gérmenes de sus padres, otros adultos, hermanos y hermanas, personas en las tiendas y otros niños en guarderías. Dado que viajar es más fácil que nunca antes, los bebés y sus padres pueden exponerse a enfermedades de otros países sin saberlo. Durante unas semanas después de que nacen, los bebés tendrán alguna protección que les transmitió la madre a través de la placenta antes del nacimiento. Después de un corto tiempo, esta protección natural desaparece. Las vacunas ayudan a proteger a los bebés, los niños y los adultos contra muchas infecciones que solían ser mucho más comunes. Algunas personas creen que las vacunas causan autismo o trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Les preocupa que una pequeña cantidad de mercurio pueda causar estos problemas. Sin embargo, los estudios no han podido comprobar que este riesgo sea cierto. Se comprobó que ninguna de las vacunas causó el autismo en los niños. Cuando alguien se infecta, su cuerpo utiliza su sistema inmunológico para combatir el organismo invasor. Los glóbulos blancos se activan y empiezan a crear proteínas denominadas anticuerpos, que localizan el agente infeccioso y crean una contraofensiva. En este momento, los gérmenes posiblemente ya tuvieron tiempo de ocasionar unos cuantos síntomas. En algunos casos, la respuesta de los anticuerpos será demasiado tarde para ser útil y el organismo invasor puede ocasionar una infección severa o mortal. Incluso así, continuando con el ataque, el sistema inmunológico y sus anticuerpos pueden eventualmente ayudar a detener muchas infecciones y ayudar al sujeto a recuperarse. Existe otro punto importante que debe recordar este proceso. Incluso después de haber hecho su trabajo, estos anticuerpos no desaparecen. Permanecen en el flujo sanguíneo, siempre pendientes del regreso de algunos invasores. Si estos gérmenes vuelven a aparecer, ya sean unas cuantas semanas o muchos años después, los anticuerpos están listos para proteger, con frecuencia para evitar la infección conjuntamente o detenerla aún antes de que aparezcan los primeros síntomas. Las vacunas de virus vivos están compuestas de una versión debilitada de la bacteria o el virus responsable de la enfermedad. En algunos, las vacunas están compuestas de formas muertas del organismo. Estos organismos muertos se mataron como una forma de preservar su capacidad de proporcionar inmunidad o protección. En otros casos, se usa una toxina inactivada que está compuesta por la bacteria o una parte de la bacteria o del virus. Cuando se administra la vacuna, el sistema inmunológico del cuerpo detecta este germen debilitado o muerto o parte del germen y reacciona así como lo haría cuando ocurre una nueva infección completa. Empieza formando anticuerpos contra el material de la vacuna. Estos anticuerpos permanecen en el cuerpo y están listos para reaccionar si ataca el organismo infeccioso real. En cierto sentido, la vacuna engaña al cuerpo para que piense que está siendo atacado y el sistema inmunológico crea armas que proporcionarán una defensa cuando una infección real se vuelva una amenaza. Algunas veces una dosis de una vacuna es suficiente para proteger a una persona, pero con frecuencia más que una dosis es necesaria. Algunos anticuerpos protegen de por vida, pero otros necesitan refuerzo.